Aleluya. En el día de hoy estamos comenzando una nueva serie de sermones y le hemos titulado generalmente, ¿verdad? Usted sabe que yo no utilizo mucho las palabras griegas, pero en esta ocasión quise tomarla. Quise salir de mi norma y yo sé que no sabemos griego, pero el pastor se va a trabajar para explicarlo. Vamos a intentarlo, amén. Vaya a 2 Corintios capítulo 1 y vamos a estar utilizando los versos del 3 al 7. Recuerde que yo estoy utilizando la nueva versión internacional. Usted puede utilizar la de su predilección. 2 Corintios capítulo 1 versos del 3 al 7. Y yo sé que usted ha escuchado este texto. Y yo sé que usted, mira, amado, lo ha repetido. Dice la palabra de la siguiente manera. Mire para acá. Bendito sea el nombre o el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar. Diga, también nosotros podamos consolar. La palabra dice, a todos los que sufren, pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo, busque la palabra que se sigue repitiendo, y salvación. Y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Verso 7. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Dios, guíame a predicar tu palabra. Edifica la iglesia. Yo no puedo edificar la iglesia, Señor. Tú lo haces, es tu iglesia. Tú sabes lo que necesitan. Yo solamente soy un pastor que quiere obedecer tu voz, Señor, para cuidar a tu pueblo. Espíritu Santo, consuela, exhorta, empuja, desafía, Señor, a la iglesia en esta hermosa mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. ¿Puede tomar su lugar? No, pero antes que se siente. Dígale a alguien, tienes que consolar. Dile, tienes que consolar. Como siempre, puede tomar su lugar. A través del código QR puede bajar el sermón. Y también la pastora va a estar enviándolo al chat de la iglesia para que usted pueda, ¿verdad?, disfrutar del sermón y también utilizarlo, reflexionar en él. Este pasaje, y quise tomar esta serie para romper un poco, escuche bien, con la idea de que el consuelo solamente se trata de nosotros. Y este pasaje es conocido como el himno de la consolación. Y la iglesia primitiva, específicamente la iglesia a lo mejor del segundo al tercer siglo, o mitad del primero, y después la iglesia medieval, continuaban utilizando este texto para cantar y adorar al Señor con una sola misión: entender que la consolación viene del Señor. Y Pablo, que es un personaje que mucha gente utiliza, ¿verdad?, para enseñar doctrinas o imponer falsas doctrinas, no esconde el sufrimiento de la vida cristiana. Y por muchos años nosotros hemos pensado que esta vida victoriosa, ¿verdad?, que la vida victoriosa cristiana se trata de no sufrir. El pare de sufrir, la idea de que todo va a estar bien y si yo obedezco a Dios, entonces Dios me va a pagar bien, y pensamos y hemos creado la idea de la retribución. Si yo soy bueno, Dios es bueno conmigo. Pero hay gente buena que pasa por momentos difíciles. Hay gente buena que pasa por momentos de crisis. En sus escritos Pablo presenta lo que yo quiero llamar hoy la teología del sufrimiento. Pablo aclara que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Ay, pastor, me voy. Yo quiero estar en una iglesia donde hablen que no tenemos que sufrir. Esa teología, que yo le llamo la teología del sufrimiento, no queda en el sufrimiento porque el sufrimiento tiene un fin.
sino que se va entretejiendo la consolación y la esperanza. Los que no conocemos el final de la historia, viviríamos totalmente, escuche bien, desesperanzados. Pero los que conocemos la esperanza, la consolación es parte de nuestra vida. Y el pasaje que leímos es una introducción a toda la carta del apóstol Pablo. Y Pablo está estableciendo que los cristianos viven aflicciones, pero no se rinden en medio de ellas. Y como yo he dicho aquí, en estos últimos domingos estamos viviendo un cristianismo de la batalla y de la guerra, y se visten de soldados y vienen vestidos de soldados y se ponen la gorra y son los generales y los capitanes. Mire, hermano, nuestra batalla no se trata de venir todos los domingos para recibir más fuerza, a ver si en la semana no me rindo. Nuestra batalla es mantenernos anclados y firmes en Cristo. No es la idea de que yo voy a vencer, sino de que ya yo vencí, porque Él me ha dado la victoria. ¿Usted dice amén? Así que Pablo tenía por costumbre iniciar sus escritos con una bendición. Y Pablo aclara algo: gloria a Dios por el Padre de Jesucristo. Pero además de dar gloria, da gracias. ¿Por qué? Porque la actitud ante el sufrimiento es importante. Repito, la actitud ante el sufrimiento es ¿qué? Importante. Si mi actitud es de víctima, mire, amado, nunca voy a salir del hoyo en buen humacaíño. Es que me hicieron, es que me quitaron, es que me dejaron, es que no me dieron, es que no me... Pues sabes que la vida te va a negar miles de oportunidades. La vida es compleja, la vida es difícil, la vida consigo trae ansiedades, la vida consigo trae un montón de situaciones, pero la gratitud ante el sufrimiento y el dolor es una característica que distingue la gente que sirve a Dios. Lo repito, hay gente que viene a la iglesia pero no sirve a Dios, y son dos cosas distintas. Servir al Señor es entender que aunque hay un montón de límites en mi vida, que a lo mejor yo no puedo controlar unas cosas en mi vida, yo estoy claro de que Él me consuela en medio de los momentos complejos. Y su consuelo, ven Rada, sube un momento aquí conmigo, ven para acá. El consuelo de Dios no es, ay bendito Rada, es que estás sufriendo, bendito Rada, yo estoy contigo aquí Rada, yo estoy bendito. El consuelo de Dios te soba, pero después te jala, tienes que seguir caminando. ¿Te está entendiendo? No es, ay bendito Rada, no te preocupes que todo va a estar bien. Tú metiste la pata, pero todo va a estar bien. No. Dios nos dice, metiste la pata, tienes que arrepentirte, pero voy a ayudarte a levantarte. Yo me voy a quedar contigo. El consuelo de Dios no es sobarnos. Es que nos soba por un ratito y después nos dice, no papá, ya el sobo se acabó, dale para adelante. Denle un fuerte aplauso a Radamés, que vino hoy de verde como el pastor. Sin embargo, debo también establecer la pregunta, ¿acaso se nos olvidará a nosotros a veces la gratitud? Y Pablo no pierde tiempo y establece algo importante: Padre de misericordias y de toda consolación. Escuche bien esto porque es importante. Dios, pudiendo alejarse del dolor de la gente, siendo el rey, escoge caminar con los que sufren. O sea, Dios no tiene que sufrir por nadie, pero escoge sufrir porque nos ama. Usted sabe, y con esto no quiero cargar su mente, pero usted sabe que Dios sufre nuestra desobediencia. Pastor, ¿de dónde usted saca eso? La Biblia dice que en momentos dados Dios tuvo que alejar su mirada porque sufría al ver lo que la humanidad hacía. ¿Cuántas cosas el Señor te ha pedido? He estado trabajando contigo. Pero escuche bien, a pesar de nuestra desobediencia, Él escogió hacerse esclavo. ¿Y qué significa la palabra paráclesis? Pablo dice, Padre de misericordias. Y este título es de origen judío y aparece en la Septuaginta. Pastor, ¿qué es la Septuaginta? ¿Con qué se come eso? Todo con ketchup sabe mejor. Te lo digo, a mí no me encanta la pana, pero si hay ketchup le echo. Aleluya, no juzguen a su pastor. Ámenlo como es. Así que tranquilo. La Septuaginta es la traducción griega del Antiguo Testamento, ¿verdad? Se tomó del hebreo y se traduce al Nuevo Testamento.
Aquí, cuando hablamos de misericordia, en esa versión se destaca, escuche bien, la compasión inagotable de Dios. ¿Qué significa Padre de misericordia? Que todos los días estrenamos una, como decía el salmista. Él es el Padre de las misericordias. Se acaba el domingo, pero el lunes Él tiene otra. Se acaba el lunes y el martes tiene otra. Se acaba el martes, pero el miércoles tiene otra. Es una misericordia inagotable. Es un atributo esencial de la traducción bíblica. No servimos a un Dios que está lejano, sino a un Dios que está cerca, sufriendo con los que sufren, pero teniendo misericordia con los que caen. La palabra griega para misericordia se relaciona con la acción divina de tener compasión por los afligidos. Dios de toda consolación. Pero la palabra clave para nosotros poder entender todo el texto es la palabra paraklesis. Para entender todo el asunto del Dios de toda consolación, el significado de esa palabra es demasiado importante. La palabra griega paraklesis es rica en significado y se traduce comúnmente como estas cosas que están en pantalla: consuelo, consolación, exhortación y animación. Por eso yo traje a Rada y les expliqué a ustedes que el consuelo no se trata solamente del Dios que me soba. Ay, bendito nene. Ay, bendito. Dios no es así. Dios va a estar contigo en tu peor momento, te va a acompañar, pero el Dios del consuelo también es el Dios de la exhortación. El Dios que no me deja en el ay bendito, sino que me exhorta a continuar. Escuche bien. ¿Cómo se llama el Espíritu Santo en la Biblia griega? Parácletos, que viene de la palabra paraklesis, el consolador. Juan capítulo 14, versos 16 y 26, el consolador, el abogado, el ayudador. Y en esta serie exploraremos cómo Dios a través de su Espíritu nos consuela en nuestras aflicciones. Pero no solo me consuela, sino que con su consuelo también me exhorta a una vida que haga ¿qué? Que le glorifique. ¿Usted cree que ser cristiano es venir al templo? Eso lo hace todo el mundo. Los budistas lo hacen, los musulmanes lo hacen. Y mire, amado, respetamos la decisión de cada cual, vivimos en una democracia y cada cual escoge qué fe vivir. Pero la fe cristiana no es como las otras fe. No se trata de cómo yo trabajo para que Dios me ame, sino de entender que ya Él me amó y ahora me toca a mí trabajar para Él. ¿Cómo está tu vida glorificando a Dios? Tus decisiones, los lugares que frecuentas. Y mire para acá. Yo dije el domingo pasado que nosotros creemos en la compasión, pero compasión no significa tolerancia al pecado. Este pastor sabe decir que no. Y cuando tenga que decir que no, va a decir que no, aunque te vaya. Repito, porque yo creo que la palabra no debe ser torcida para que alguien se sienta cómodo en la iglesia. Porque cuando yo leo la Biblia también me siento incómodo. Yo, ¿también, Dios? O sea, también. No puedes dejarme eso. ¿También quieres eso? Y a todos nos ha pasado eso. Y Dios también sabe decirnos no. Desde el principio el Dios de la creación le dijo al hombre y a la mujer: no coman de este árbol. No les dijo: no, si se sienten bien coman, eso no es nada. No coman de este árbol. Te voy a consolar, pero también te voy a exhortar. Entiende que el consuelo no es solamente el ay bendito, sino arregla tu vida para glorificar a Dios. La idea de la consolación también es que Dios me capacita como su instrumento de consuelo. Yo sufro y el Espíritu Santo usa eso como escuela para hacerme un maestro en el consuelo. Dios pudo escoger no estar con la gente que sufre, pero escogió lo contrario: sufrir con los que sufren y llorar con los que lloran. Yo decía ayer en un lugar donde estuve predicando a jóvenes que Marta y María tuvieron una situación bien compleja en su vida, porque María estaba a los pies de Jesús y Marta estaba molesta porque María estaba sentada. Y ella lo que quería era, mira, servir y estar activo, tú sabes, estar en el altar, predicar, seguir, hacer. Y
Marta no se estaba dando cuenta que Dios la estaba preparando para un momento difícil. María y Marta son las mismas dos mujeres que están en la muerte de Lázaro y en la tumba de Lázaro. Yo no sé qué le estaba enseñando Jesús a Marta y María, pero yo sé que Jesús siempre y el Espíritu Santo nos prepara para momentos de complejidad. Y a veces Dios nos quiere preparar, pero como no nos queremos sentar a los pies del Maestro, porque yo lo sé todo. Y usted sabe que vivimos en la generación de la todología. Usted sabe lo que es la ciencia de la todología. Yo lo sé todo. ¿Y qué estudiaste? Nada. Pero yo lo sé todo. Dios se glorifica con esa actitud del corazón. Pablo usa una palabra fundamental. Y él dice, de toda consolación, no de algunas. No de las consolaciones grandes, no de las consolaciones de trauma, no de las consolaciones del estrés. No, el Padre de toda consolación. Y la palabra en original significa la consolación que cubre todas las aflicciones. No es algunas. Dios no solamente va a trabajar con las aflicciones que me quebrantaron, va a trabajar también con las pequeñas aflicciones que a veces yo no me doy cuenta, pero años después me explotan en el camino. ¿Usted está aquí? En cada, ese prefijo, ¿verdad? Toda señala algo hermoso que yo necesito que usted entienda. Dios está presente en cada una de mis crisis. El Dios que me celebra también es el Dios que me resguarda, el que me cubre, el que me acompaña, el que ya me estaba preparando. ¿Y por qué Marta y María estaban esperando que Jesús llegara? Porque antes ya lo habían conocido en la casa. Piensa en esto, usted no había pensado que Marta y María estaban siendo preparadas en el cuarto de la relación íntima y en el cuarto privado. Marta y María estaban preparándose. A lo mejor Jesús les estaba diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Y por eso ellas mandaron a buscar a Jesús y estaban en la tumba de Lázaro. Que llegue Jesús, que llegue Jesús. Porque ellas querían que llegara Jesús. Y mire, hasta se incomodaron porque Jesús llegó tarde. Porque a lo mejor habían escuchado que Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. A lo mejor Jesús le estaba hablando de cómo Él vencería la muerte. Y ellas tuvieron que haber dicho, mi hermano Lázaro murió, pero en mi casa estuvo la resurrección y la vida, el Dios de toda consolación. La palabra que Pablo utiliza para hablar de aflicciones, ¿verdad? Aflicciones / tribulaciones. Es la palabra tilipsis, que es presión física en el pecho. Escuche bien, en Inglaterra había una ley antigua, sí, porque nosotros pensamos que los ingleses son la gente más intelectual del mundo, pero si usted busca su historia se va a dar cuenta de algo. Era una sociedad perversa, con la Biblia debajo del brazo, porque la iglesia medieval, papá Dios nos ayude, y tenían la Biblia aquí, ¿sabe? Por eso es que el evangelio no se puede reducir ni a derecha ni a izquierda, ni a esta sociedad ni a la otra, ni a el presidente o a otra persona. El evangelio está por encima de los partidos. El reino de Dios no cabe en un partido, ni demócrata ni republicano. El reino de Dios es demasiado inmenso. ¿Ok? Y en Inglaterra había una ley antigua que se aplicaba a personas que confesaran para que confesaran sus delitos. Si tú no querías hablar, esa ley proveía al Estado para que le colocaran grandes pesos en el pecho. Y tomaban la persona y le ponían peso acostado en el pecho. Hasta que confesara. Y Pablo describe la tribulación. ¿Y sabe cómo se llamaba esa ley en Inglaterra? Tilipsis. La ley del tilipsis. De la presión física, del dolor, del quebrantamiento. ¿Usted sabe cuánta gente cristiana dice que ya pasó por la cruz, pero sigue con eso aquí? Yo hablo lengua, pero ¿y por qué no avanza? No, es que yo hablo lengua. Y a mí me da mucha pena que nosotros los pentecostales a veces reduzcamos la vida cristiana en hablar lengua. Y yo soy un defensor de los dones. Y yo creo que los dones están activos y el Espíritu Santo se sigue moviendo. Pero yo no puedo decir que yo soy un buen cristiano porque hablo lengua. Yo también soy un buen cristiano cuando reconozco que el Espíritu Santo me está consolando. Y no quiere que yo viva presionado. ¿Usted está aquí? La vida cristiana
nos plantea que no estamos exentos del dolor, de la crisis, de los problemas. Y mire, hermano, todos y todas hemos vivido tilipsis, pero también hemos experimentado paraclesis. La Biblia no te dice, no voy a permitir que no pases por tilipsis. Vas a pasar por la presión en el pecho, pero también vas a descubrir la paraclesis. El Espíritu Santo estará cercano, va a caminar contigo, te va a llenar, vas a hablar en lenguas, pero también te va a permitir vivir libre. ¿Qué es la vida victoriosa? ¿Qué es la vida abundante de la que habla el apóstol Pablo? La señal o símbolo más importante, mi amado, del cristianismo es la cruz. Usted cree, la cruz ahora todo el mundo se la pone, ¿verdad? En sus collarcitos, en el hoodie, ¿verdad? En el outfit check, y eso es lindo. Súper. Pero la cruz era una carga. Y Jesús nos dice, el que quiera seguir en pos de mí, vas a tener que tomar tu propia cruz. Porque la cruz te va a recordar cuán débil tú eres y te va a recordar constantemente que debías tú ir al Calvario, pero Él fue al Calvario por ti. La consolación de la vida cristiana es poder cargar la cruz, pero entender que mientras voy cargando mi cruz, el Espíritu Santo me ayuda, me conforta, me anima, me exhorta, me dice y me susurra al oído, no estás solo. ¿Dice amén? La cruz es pesada, es incómoda, tiene astillas, no es fácil de cargar, pero es necesaria. Y un pero, ¿verdad? A veces derriba todo lo que dije antes. Tiene astillas, es pesada, es difícil, molesta, pero es necesaria. Y Samuel Rutherford dice lo siguiente: siempre es costoso ser cristiano de verdad, porque no hay cristianismo sin cruz. Lo repito, siempre es costoso. No, escucha, si no te cuesta ser cristiano, no lo eres. Y punto. Ay, no, es que yo quiero la vida fácil, easy going, ¿verdad? Todo está bien y yo quiero sentirme bien. ¿De qué color es? ¿Cuánto café dan en la iglesia el domingo en la mañana? Y hemos convertido a la iglesia en un club social y no nos hemos dado cuenta que todas las herramientas que podamos utilizar no pueden sustituir la presencia del Espíritu de Dios. Que las herramientas son buenas, que podemos atraer, pero la idea no es ser atractivos, es entender que hemos sido llamados también a cargar la cruz. Y ser cristiano, diga conmigo, cuesta. Pero hay un ciclo de la consolación, mi amado. Y la palabra consuelo significa proporcionar ayuda a una persona que puede soportar una pena o disgusto. Es aliviar la pena. Dios es la fuente de toda consolación. No soy yo no tengo la capacidad de autoconsolarme. Él es mi consolador. Y en este mundo vamos a ver multitudes corriendo al alcohol y al entretenimiento para calmar su dolor. Y ¿sabes qué es lo triste, mi amado? Que como pastor me he dado cuenta de algo, que la gente el fin de semana hace lo que le da la gana y el domingo viene a calmar lo que no pudo calmar en ningún lugar. Y piensan que una consejería de 45 minutos le va a cambiar la vida. El único que te puede cambiar la vida es el que fue a la cruz del Calvario. Pero el que cambia tu vida también cambia tu comportamiento. Hello, ¿usted está aquí? El que transforma nuestra vida cambia nuestro comportamiento. No es posible servir a Dios, señores. De una fuente no pueden dar dos aguas. Nosotros quisiéramos borrar eso de la Biblia, ¿verdad? Que alguien lo corte. Y cuando le saquen copia, que no salga esa parte. Pero la Biblia habla de la consecuencia del pecado. La paga del pecado es que... ¿Ustedes leyeron la misma Biblia que yo? Correr al alcohol, al mundo, al entretenimiento para calmar el dolor no es consuelo, es suprimir el dolor. Y nosotros tenemos la capacidad de suprimir el dolor, y suprimir el dolor es aliviarlo, controlarle. ¿Mediante qué? Que no son malos, hay momentos que los necesitamos, medicamentos, fisioterapia, ejercicio, relajación, técnicas de mente y cuerpo, grounding. Dale los zapatos para que haga grounding. Eso se llama, escuche bien, y mire, amado, usted está consumiendo tanta y tanta información falsa
que ya usted no sabe qué es falso y qué es real. Vivimos en la época que ya no se puede distinguir en qué es falso y qué es real, qué lo hizo inteligencia artificial y qué realmente es información. Usted puede hacer ejercicio, usted puede hacer yoga, usted puede hacer relajación, usted puede correr todo Puerto Rico, correr un 200K, las técnicas que usted quiera. Usted puede tener las técnicas de respiración, sentarse como Buda, pero eso no es consuelo. Eso se llama, escuche bien, supresión del dolor. Voy a controlar el dolor. El consuelo no quiere solo calmarlo, quiere sanarlo. Dios no es un calmante, Dios es sanador. Dios es sanador. Pero ¿qué dice Pablo del consuelo de Dios? Quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo de que Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Y yo estoy solamente a veces pensando en mi dolor, en mi crisis, en mi consuelo. Pero Pablo dice que hay un ciclo de la consolación. La consolación es que yo soy consolado para consolar a otros. ¿Tú estás consolando a otros? ¿O llevas 60 años en la iglesia? 20, 30. ¿Dios te está usando para trabajar con otros? ¿O solamente te has convertido? Usted no ha visto a los cristianos que solamente usan sus stories para quejarse. Se quejan del trabajo, se quejan de la iglesia, se quejan del pastor, se quejan de Puerto Rico, se quejan del agua, se quejan de la luz, se quejan de la universidad. Si se matriculan es difícil, si no se matriculan Dios no los ayudó, si se matriculan y no pueden con la clase entonces Dios tampoco los ayudó. Dios no quiere consolarte para que vivas como un mártir. Dios quiere consolarte para que le permitas usarte. Verso 5. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Primero participo del dolor para entonces tener consuelo. El consuelo de Dios no solo me ayuda a soportar el sufrimiento, sino que me sostiene para poder triunfar por el sufrimiento. Cale, ven acá. Omar, ven acá. Bueno, una mujer. Ven, necesito una mujer porque aquí no. Sachira, ven. Quédense ahí. Ven al frente, Sachira. Toma. ¿Viste? Póntelo aquí. Ajá. Aquí, póntela. Pues déjatela aquí. La idea del consuelo es que hay momentos en mi vida donde la pesa va a quebrantarme. Pero detrás de mí hay dos que ya pasaron por lo mismo. Y cuando yo estoy en la tilipsis, hay dos, vengan, que me van a ayudar a levantar el peso. La idea del consuelo no es yo, saque las manos, échese para atrás, quedarme ahí y victimizarme. Nadie me quiere, todos me odian, me voy a comer un gusanito. Así viven los cristianos cantando hoy. Y cantamos cosas que no tienen nada que ver con Dios. Todo tiene que ver conmigo. La tilipsis implica que van a haber momentos que no voy a poder avanzar porque la pesa está ahí. Pero, ven, ponte aquí tú ahora. No, de frente a mí. Cuando a lo mejor ya yo consuele a Sachira, después va a tocar otra vez mi momento difícil. Y hay dos que ya pasaron por la crisis. Y lo que dice el apóstol Pablo es que yo hoy estoy pasando por el dolor, pero mañana me va a tocar. Vente, Omar. Y entonces otro va a estar sufriendo. Pero mi trabajo no es ocuparme del dolor solo cuando me afecta a mí. Es que yo estoy en una comunidad y cuando a otro empiece a afectarle, yo tengo que tomar la pesa. Oh, Sachira, ahora vete tú al frente otra vez. Lo mismo.
No es que no vas a vivir tilipsis, es que la paraclesis va a estar presente también. ¿Y qué es paraclesis? Que el Espíritu Santo empieza a usar a otra gente. Porque el pastor dice que hay que congregarse tanto. Porque la vida cristiana implica vida en comunidad. Y porque hay que estar rogándote para que te congregues. Y porque hay que estar pidiéndote y estar detrás de ti. Si la idea no es que dejemos la gente sufrir, es que entendamos que mi sufrimiento me entrenó, me capacitó para entonces yo poder. Y cuando me toque a mí, alguien va a tener que venir, porque los pastores también pasamos, pero alguien tiene que tomar. Ya yo sufrí, pero ahora estoy listo para acompañar a otros. Ya yo sufrí, pero el Señor ya me sanó del sufrimiento. Ya el sufrimiento no es la excusa para yo seguir vivir en desobediencia. Porque hay gente que pasó por un trauma hace 20 años y sigue con la misma excusa y la misma excusa y la misma excusa. El Señor te está diciendo, tu trauma fue real, pero mi paraclesis también es poderosa. Y yo te voy a levantar para que no sigas sufriendo y tu pecho no siga siendo presionado por el dolor. Oh, mire, amado, a mí de verdad me importa poco. Muy poco los que idolatran el trauma. Yo reconozco el trauma y el poder del trauma, pero también reconozco que el poder del Espíritu Santo va a guiar a otros alrededor de mi vida para levantar mi tilipsis. ¿Usted está entendiendo? Llegó el momento de que pases de cargar la pesa a ayudar a otros a que dejen de cargarla. Denle un fuerte aplauso a esta gente linda. Y voy cerrando. Dios no desea que seas una víctima. Él te llama para que seas triunfante. El consuelo cristiano infunde valentía, no victimización. El sufrimiento me capacita para consolar a otros. Diga, yo estoy capacitado. Dígalo otra vez, yo estoy capacitado, capacitada. Y cierro. G.M. Barrie, los que han visto Peter Pan, yo vi Peter Pan como 100,000 veces en mi vida cuando era chiquito. Me encantaba. Era impresionante para mí ver, ¿verdad?, a alguien volando. En una entrevista le preguntaron a este hombre que fue el creador de Peter Pan con una imaginación increíble, sin inteligencia artificial, sin un montón de cosas que hoy son herramientas extraordinarias. Él le preguntan, ¿cómo es tu mamá? Y él dice, mi mamá es tierna. Y le preguntaron, ¿y cuándo empezaste a ver la ternura en tu mamá? Y él empieza a decir, mi mamá perdió un hijo, a mi hermano. Y cuando mi mamá perdió a mi hermano, adquirió los ojos más tiernos que yo he visto en mi vida. Después de adquirir los ojos tiernos, cada vez que una madre perdía un hijo, la llamaban para que ella fuera la consoladora de esa madre que había perdido un hijo. Alguien podría decir, ay, es que la vida es tan mala, es que es tan injusta, es que yo no voy a ayudar a nadie porque yo perdí mi hijo. Pero este hombre que tiene una imaginación, que era una persona importante, un escritor, escribía libros, era una persona, mire hermano, de la alta sociedad. Está diciendo, en medio del sufrimiento, mi mamá adquirió los ojos más tiernos del mundo y se convirtió en alguien que consuela. Y te pregunto yo, ¿tu crisis te ha convertido en alguien que se queja o en alguien que consuela? ¿Qué harás con tu sufrimiento? ¿Crearle una estatua? ¿O usarla para consolar a otros? ¿Qué vas a hacer con tu sufrimiento? ¿Qué vas a hacer con tu trauma? ¿Seguir gastando dinero en terapia? Que la terapia sea para sanar y no para robarte el dinero. Perdónenme las psicólogas que están aquí, yo sé que ustedes viven de eso. Las terapias no solamente buscan. La idea de la terapia no es que tú inviertas todo tu dinero ahí, es que un día puedas salir de ahí. Hebreos capítulo 2, 18. Por haber sufrido él mismo la tentación, hablando de Cristo, dice, puede socorrer a los tentados.
mi proceso no me elimina, me capacita. Lo voy a volver a decir. Mi proceso no me elimina, me capacita. Sufre como buen soldado. Sufre. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Cuál es la batalla de la fe? La que yo me gano a mí mismo. Porque el diablo ya fue vencido en la cruz y en la resurrección. Mi batalla no es contra el diablo ahora. Yo no ignoro sus maquinaciones, pero yo no estoy peleando. Yo no soy un Ghostbusters. Yo no estoy tratando de atrapar. Yo no, mire, amado, los pentecostales a veces nos convertimos en ¿usted se acuerda el juego de los Pokémon? ¿Se acuerda de eso? Que había gente que hasta fue arrollada porque estaban buscando un Pokémon. Y así a veces nos convertimos los cristianos. Buscando demonios y el Señor tratando, no, es que el primer problema tuyo eres tú. Pablo cierra todo diciendo, firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes. ¿Usted sabe qué? Que Pablo, habiendo ido al tercer cielo, habiendo hablado un montón de lenguas, dice, yo tengo la firme esperanza que ustedes pueden. Y en este verso se usa la palabra consuelo para confortar y presenta la idea de confortarnos juntos. Póngase de pie en esta hora. Cierro con lo siguiente. Llegamos aquí rotos. Alguien llegó roto a la casa del Señor, al Evangelio. Mire, amado, todos vinimos. Alguien, no, es que tú viniste por los panes y los peces. No, voy a venir porque todo estaba bien. Mire, amado, todo el mundo llega a la casa del Señor y a los pies de Jesús porque todo iba mal. ¿Y cuál es el problema? Todos estamos aquí porque todo iba mal. Y necesitábamos que Jesús nos ayudara en el camino. Gracias, Señor. Llegamos aquí rotos y solos. Rotas y solas. Pero ahora nos toca juntos y sanos. Esa es la idea de la paraclesis. Que el Dios que me consuela me invita a consolar a otros. Si tienes a alguien al lado, míralo y dile, estoy aquí para ti. Y alguien podría decir, pero pastor, si yo estoy en mi peor momento. Yo te dije que la crisis y tu dolor no te descalifica. Bendiciones, familia, somos los pastores Melanie y Jonathan de la iglesia de Riberas de Cupey y queremos darte las gracias por acompañarnos en cada una de nuestras transmisiones semana tras semana. Escríbenos, queremos orar por tu petición y por tu familia. Eres bienvenido a Riberas de Cupey, una familia para las familias.